Bienvenidos, analistas críticos. Hoy nos adentramos en el intrincado laberinto del poder global, donde cada declaración y cada decisión oculta estrategias de alto riesgo. En un escenario marcado por tensiones crecientes y maniobras diplomáticas inusitadas, exploraremos cómo las recientes cumbres y acuerdos, desde los contundentes comentarios en Múnich hasta el polémico acuerdo mineral, están redefiniendo el mapa geopolítico. Imaginar un tablero de ajedrez en el que cada pieza representa intereses económicos, estratégicos y políticos, donde el movimiento de una sola ficha puede desencadenar cambios irreversibles en el equilibrio mundial. ¿Estamos ante la gestación de un nuevo orden global o simplemente frente a maniobras destinadas a encubrir intereses oscuros? Hoy desentrañaremos cada capa de esta compleja trama, analizando a fondo las implicaciones de estas decisiones y su impacto en la soberanía de las naciones. El escenario se sitúa en Múnich, una ciudad que históricamente ha sido testigo de decisiones cruciales en la política internacional. Durante esta conferencia, la atmósfera estaba cargada de tensión. Fue en este contexto cuando Elon Musk, una figura que ha revolucionado la industria y desafía convencionalismos, lanzó una crítica directa a la postura europea, calificándola de patética. Este comentario, aparentemente aislado, encendió la mecha de una serie de reacciones en cadena. No se trató solo de un insulto, sino de una señal de las profundas fracturas existentes de la visión política de Europa. Las palabras de Marx no solo expusieron la desconexión entre Bruselas y ciertos líderes disidentes, sino que también pusieron en evidencia una lucha interna por definir el futuro del poder en Occidente. En cuestión de minutos el ambiente cambió radicalmente. Se convocaron reuniones de emergencia, se replantearon estrategias y se vislumbró el repliegue estratégico por parte de Rusia. Todo indicaba que el comentario había trascendido el ámbito mediático para convertirse en un catalizador de un reordenamiento geopolítico. Pocos días después, la cumbre de París se erigió como el escenario donde se enfrentarían posturas opuestas respecto a la seguridad y defensa en Europa. En la capital francesa, el presidente Macron propuso un debate abierto sobre el envío de tropas a Ucrania, un tema que no tardó en polarizar a los asistentes. Por un lado, países como el Reino Unido defendían la idea de un despliegue bajo la garantía de respaldo estadounidense, argumentando que era la única forma de contrarrestar la inminente amenaza. Por otro, naciones con una visión más cautelosa como Francia optaron por plantear un despliegue de tropas que operaran tras las líneas de alto el fuego, buscando evitar una escalada militar directa. Sin embargo, la verdadera complejidad de la situación se manifestó en la notable ausencia de aliados claves como República Checa y Rumanía, lo que cuestionó la unidad del bloque europeo. Esta división interna dejó claro que, pese a las apariencias, las discrepancias estratégicas y los intereses particulares seguían prevaleciendo, convirtiendo la cumbre en un reflejo de las tensiones subyacentes que amenazan con fracturar aún más el frente occidental. El siguiente acto de este complejo trama se desarrolló en Riad, la capital de Arabia Saudí, donde se produjo un giro inesperado en las relaciones internacionales. En este enclave, tanto Estados Unidos como Rusia dieron un paso que parecía destinado a suavizar tensiones, el restablecimiento de sus embajadas. A simple vista, este movimiento sugería un acercamiento diplomático y la posibilidad de un diálogo franco entre dos potencias históricamente enfrentadas. Sin embargo, la exclusión deliberada de Ucrania de estas negociaciones dejó entrever que existían motivos ocultos.
Fuentes internas sugieren que mientras se gestaba este aparente apaciguamiento, líderes como Trump y Putin estaban maquinando un gran acuerdo cuyo fin sería relegar a Kiev en un papel secundario, convirtiéndola en el sacrificio necesario para alcanzar un balance mayor. Este acercamiento, observado por una ONU impotente ante el reordenamiento de las piezas en el tablero global, deja una inquietante pregunta. ¿Estamos presenciando una verdadera reconciliación o simplemente un movimiento calculado para reconfigurar el poder a expensas de la soberanía ucraniana? En medio del clima de incertidumbre surge una de las propuestas más controvertidas, la neutralidad para Ucrania. A primera vista, esta medida podría interpretarse como un camino hacia la estabilidad, una especie de tregua que ponga fin a las hostilidades. Sin embargo, adentrarse en el trasfondo de esta propuesta revela un coste altísimo. La neutralidad implicaría el desmantelamiento de la presencia militar occidental en territorio ucraniano, lo que no solo afectaría a su capacidad defensiva, sino que también representaría la pérdida de hasta el 50% de los ingresos provenientes de recursos estratégicos fundamentales. Este sacrificio pone en juego la esencia misma de la soberanía de Ucrania. Es posible alcanzar una paz duradera renunciando a elementos críticos de autonomía económica y militar. O en contraste, estamos ante una estrategia que encubre una nueva forma de colonialismo moderno, en el que la verdadera independencia se sacrifica en aras de una estabilidad ilusoria. Otro pilar de esta compleja trama es el acuerdo mineral impulsado por Trump, una medida que ha generado controversia a nivel global. Con un valor que alcanza los 350.000 millones de dólares, una cifra que eclipsa en 20 veces el valor del mercado global de tierras raras, este acuerdo no puede ser tomado a la ligera. Detrás de cifras impactantes se esconde una doble intención. Por un lado, se presenta como un intento de reestructurar las alianzas internacionales y consolidar una imagen de fortaleza en medio de la crisis. Por otro, numerosos analistas lo califican de inviable, ya que sus consecuencias podrían ser desastrosas para la economía ucraniana, sumiendo al país en una dependencia y vulnerabilidad sin precedentes. Además, la medida adquiere tintes de venganza política. Se percibe como una respuesta directa a la alianza entre Zelensky y Biden, buscando limpiar la imagen de Trump y a la vez castigar a Ucrania por desafiar un equilibrio preestablecido. En este contexto, la economía y la soberanía de Ucrania quedarían comprometidas, mientras el acuerdo se erige como un instrumento de presión en el gran juego geopolítico. Finalmente, emergen documentos filtrados que hablan de un plan de 3 pasos, supuestamente ideado en la intimidad por Rusia. Según este esquema, antes de entablar un diálogo serio, Ucrania debería ceder territorios estratégicos como Crimea y Donetsk, abriendo la puerta a una reconfiguración del control regional. Aunque el ministro Lavrov desmintió públicamente la existencia de este plan, las evidencias apuntan a que en algún nivel se habría concebido una estrategia para forzar a Ucrania a realizar concesiones significativas. Este plan plantea interrogantes de gran envergadura. ¿Se trata de una táctica para alcanzar una paz impuesta o es la manifestación de una capitulación encubierta en la que los intereses de grandes potencias anteponen a la integridad de una nación? Cada paso de este supuesto plan revela no solo la complejidad de la negociación, sino también la fragilidad de un sistema internacional en el que la verdad y la ficción se entrelazan de manera inextricable. La tecnología se ha convertido en el nuevo campo de batalla y el caso de Starlink es prueba fehaciente de ello. En abril del 23, un apagón inesperado en esta red dejó a Ucrania sin la conectividad esencial en medio de un contraataque crucial. Y lo más, justificó esta medida argumentando la necesidad de evitar una escalada en el conflicto. Pero para muchos analistas fue mucho más que una simple decisión técnica.
Se interpretó como un mensaje vedado, un recordatorio de que incluso las infraestructuras digitales pueden ser manipuladas para ejercer presión. Este episodio destaca la doble cara de la tecnología en tiempos de crisis. Por un lado, es una herramienta indispensable para la comunicación y coordinación. Por otro, su vulnerabilidad puede transformar la conectividad en un arma estratégica capaz de alterar el curso de una guerra. Paralelamente, la revolución digital ha abierto un nuevo frente a la diplomacia internacional. El uso de Big Data y la inteligencia artificial ha trascendido el ámbito militar, convirtiéndose en un recurso crucial para organismos como el USAID. Hoy en día, la recopilación masiva de datos permite identificar, analizar y hasta manipular la opinión pública en las decisiones políticas. En el contexto ucraniano, se ha reportado que esta herramienta se utiliza para rastrear a líderes procedimentales y ajustar estrategias de ayuda y presión política. Esta transformación plantea desafíos éticos y estratégicos. ¿Es la utilización de Big Data un avance para la transparencia y eficacia en la gestión humanitaria o se ha convertido en una forma sutil de espionaje y control que socava la autonomía de las naciones? La frontera entre ayuda y manipulación se vuelve cada vez más borrosa, obligándonos a replantear qué tan libres somos en la era digital. Finalmente, las consecuencias de estas estrategias se extienden más allá de las fronteras de Ucrania, impactando directamente en el corazón de Europa con la posibilidad de que Estados Unidos retire su apoyo militar y logístico. El continente se enfrenta a la perspectiva de financiar de manera unilateral la defensa y estabilidad de Ucrania. Las proyecciones estiman que esto podría representar cerca del 2,5% del PIB de los países europeos, una carga económica que en muchos casos implicaría aumentos de impuestos y ajustes presupuestarios significativos. Este escenario pone de relieve un dilema crucial. ¿Está dispuesta la ciudadanía europea a sacrificar parte de su bienestar económico en pos de una seguridad colectiva que cada vez parece más inestable? La respuesta a esta pregunta determinará sin duda la capacidad de Europa para mantenerse unida en tiempos de crisis. Y podría marcar el inicio de una nueva era en la que la autonomía y la solidaridad se definan en función del costo real de la defensa. Al llegar al final de este recorrido por las complejidades del poder global, se hace evidente que la paz, tal como la conocemos, no es fruto del azar. Cada estrategia, cada negociación secreta y cada movimiento en el tablero internacional revela un esfuerzo para imponer un nuevo orden, en el que la soberanía y la integridad de las naciones se ven comprometidas en aras del aparente equilibrio. Desde la explosiva crítica en Múnich hasta los pactos oscuros que excluyen a Ucrania, hemos descubierto que la paz se negocia a la sombra y que en ocasiones lo que se presenta como un acuerdo es en realidad la antesala de una crisis de proporciones insospechadas. La pregunta que nos convoca es urgente. ¿Estamos dispuestos a aceptar una paz impuesta a costa de sacrificar nuestra independencia y seguridad? ¿O es el momento de exigir transparencia y respeto por la soberanía? Este análisis nos invita a reflexionar sobre el precio real de las maniobras geopolíticas y a cuestionar el futuro que se está forjando en las cumbres internacionales. ¿Y vosotros qué pensáis? Os leo en los comentarios. Que seáis felices. Adiós.